de nuevo con el padre Yair. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Sí, sí, muy contento de que podamos tener este programa hoy día, en el que vamos a hablar un tema bastante interesante, los obispos y sus funciones, ¿no? Creo que es un tema bastante eh, necesario por estos tiempos que estamos viviendo, en los que se le ha dado ciertas potestades más amplias a nuestros señores obispos. Entonces, para entender bien cuáles son las funciones de los obispos, pues hemos decidido hacer este programa. Padre, comencemos pues comentándonos desde lo más básico, ¿no? ¿Qué son los obispos en la iglesia? Primero, la palabra obispo viene del griego episcopos, ¿no? O del latín episcopus. Eh, el obispo, o sea, es un título, bueno, es el sacramento del orden en su plenitud. Bien sabemos que el sacramento del orden es un sacramento que imprime carácter, así como el sacramento del bautismo, o sea, que solo se da una vez, y el sacramento del orden, tanto de diácono, presbítero, obispos, ¿no? Solo se administra solo una sola vez, un sacramento que imprime carácter. En nuestra fe católica, o sea, es un sacramento de institución divina, y el obispo es parte de la jerarquía de la iglesia, ¿no? El obispo normalmente, comúnmente, tiene una jurisdicción eclesiástica y tiene sus colaboradores que son los obispos, y también tiene diáconos que están al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Comúnmente tienen una jurisdicción, llamadas diócesis, las más antiguas o por más antigüedad o extensión, y por territorio, las arquidiócesis, donde está el arzobispo metropolitano. Es por eso que a veces también se llaman arquidiócesis. Entonces, en la arquidiócesis está el arzobispo, ¿no? Por la antigüedad, porque tiene diócesis metropolitana y tiene sus diócesis sufragáneas, que son los obispados que normalmente que proceden que en su momento fueron parte de la jurisdicción parroquial, de la jurisdicción de la arquidiócesis. Por ejemplo, aquí en el Perú, las diócesis sufragáneas de Lima están Callao, Chosica, Lurín, Caraballo, no sé si me olvido alguna otra, Callao, ¿no? Son las diócesis que en su momento fueron parte de la jurisdicción eclesiástica. Entonces son parte de la metropolita, que es la arquidiócesis de Lima, en la cual el arzobispo metropolitano es el actual arzobispo de Lima. Entonces los obispos tienen una jurisdicción, son sucesores. Hay que tener bien en cuenta esto. El obispo, los obispos son sucesores de los apóstoles. Son sucesores próximos de los apóstoles. O sea, el Señor Jesús, luego de haber orado ante el Padre, llama así a los que Él quiere, ¿no? Y dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y llamó a los que Él quiso. Y entre ellos llamó a los 12 apóstoles. Entonces, pero hay que tener en cuenta, ya en el Concilio Vaticano I dice que Jesucristo, el Vaticano I enseña y declara que Jesucristo, en la Pastor Eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a sus 12 apóstoles, lo mismo que Él fue enviado por el Padre. Y Él quiso que los sucesores de aquellos fueran los obispos, ¿no? Entonces, esta sucesión es ininterrumpida, ¿no? Y los padres de la iglesia han comentado, incluso San Ireneo hablaba de que los obispos, ya en los primeros siglos de la iglesia, que los obispos son los sucesores próximos de los apóstoles. Y estos sucesores próximos son los pastores de la iglesia. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación de los siglos. Entonces, para que el episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente a los apóstoles, a los demás apóstoles, puso al frente a Pedro, que es la cabeza, e instituyó en la persona desde Pedro, y esto se perpetúa hasta la segunda, esto se va a perpetuar hasta la segunda venida. Entonces Jesús ora para escoger a sus apóstoles, los instituye como el colegio de los apóstoles, al frente pone a Pedro, elegido de entre ellos, y los envía primeramente al pueblo de Israel,
y luego a todas las gentes. Eso lo podemos corroborar en la Sagrada Escritura, para que participando de su potestad hiciesen discípulos y para que santifiquen al pueblo y lo gobernasen. Y así propagasen el Evangelio, propagasen la iglesia, la única iglesia de Cristo, a toda la humanidad hasta la consumación de los siglos. Esta misión de los apóstoles dura hasta el fin del mundo. Puesto que le dijo Jesús, cuando le dice a los apóstoles en la ascensión, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar, esto es muy importante, porque esto es como tienen, una de las cosas que tienen que decir los apóstoles, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Todo lo que Jesús ha enseñado. Entonces, los apóstoles, claro, ahora no es lo mismo hablar de los tiempos de la institución de la iglesia cuando ya la iglesia ya está estructurada, hay diócesis, hay sacerdotes por todo el mundo, o sea, ya no estamos en los tiempos de la institución de la iglesia, ¿no? La iglesia ya está estructurada, entonces en cada lugar hay, o sea, cada obispo tiene su jurisdicción, es un sucesor de los apóstoles y está llamado a estar en comunión con Pedro, que es el Santo Padre. Y claro que tiene sus colaboradores, que son sus colaboradores próximos, que son los presbíteros y los diáconos. Ellos recibieron el ministerio sobre la comunidad para presidir en nombre de Dios sobre la ley, de la que son pastores como maestros de la doctrina. Entonces, de alguna manera, esta jerarquía pensada por el Señor, pues, de algún modo asegura la perpetuación de su mensaje, ¿no? A través de la iglesia y los pastores que se encuentran en plena comunión, ¿no? Por eso es tan importante que los sacerdotes, como colaboradores de los obispos, pues estén en comunión, en cercanía con su obispo, y del mismo modo los obispos en su conjunto estén en plena comunión con el Papa, ¿no? El obispo de Roma. O sea, solo cuando hay esta armonía, esta comunión, pues se puede tener de algún modo cierta certeza de que estamos recibiendo el mensaje de Cristo. Obviamente también los fieles de algún modo dependemos que nuestros pastores eh, sean fieles a Cristo, ¿no? Pero Claro. bueno, y eso ya cada uno dará de algún modo cuentas al Señor si es que en verdad está respondiendo al llamado del Señor de cuidar verdaderamente su grey o si en alguna cuestión está fallando, ¿no? Pero en principio nosotros, como al menos los laicos, deberíamos tener esa confianza en que nuestros pastores hacen las cosas correctas, ¿no? Padre, aparte de esto, podríamos, no sé, tal vez hablar de las funciones que tienen los obispos, ¿no? No son solamente unos curas especiales con ropas de colores particulares. O sea, sí, creo que todos entendemos de que tienen ciertas funciones, tal vez un poco más amplias de las que pueda tener usted como presbítero. Entonces, coméntenos un poco acerca de estas funciones. Sí, o sea, sí, hay tres funciones de los obispos que es, claro, donde nos vamos a centrar en esta noche. La función de enseñar de los obispos, por ejemplo. Ujú, O sea, de entre los principales oficios de los obispos cabe la predicación del Evangelio, ujú, ¿no? Que está en la función de enseñar. Los obispos, o sea, es decir, son los que están llamados a pregonar la fe para ganar nuevos discípulos para Cristo. Es decir, un obispo, por ser un sucesor de los apóstoles, es un maestro auténtico de la fe. Está dotado. Es por eso que el Código de Derecho Canónico dice que tiene que saber teología, o sea, por lo general tiene que tener un doctorado, ¿no? En su defecto, en una licenciatura, si no es en Sagrada Escritura, en teología dogmática, incluso, o derecho canónico. Entonces, tiene que estar dotado de autoridad para predicar el Evangelio, encomendado a él, anunciar el Evangelio, ilustrar, está llamado a ilustrar bajo la luz del Espíritu Santo
Esto es muy importante para exponer el tesoro de la revelación, tan de las cosas nuevas como antiguas, viejas. Eso podemos corroborar en Mateo 13:52. O sea, ¿para qué? Porque esto hace fructificar, para que esté con vigilancia y apartar a la grey de los errores que amenazan, que la amenazan. Errores que nosotros, o sea, que no solo han surgido, que no solo errores que hay en nuestro tiempo, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia han habido muchos errores que han apartado a la grey, que decían apartado a los fieles, a los bautizados, a los que son miembros del cuerpo de Cristo. Algunos se han apartado por las diversas herejías que han surgido en los primeros siglos. Otros se han apartado también debido a la, bueno, algunos llaman reforma protestante, yo digo la ruptura protestante. Muchos fieles se fueron con Lutero. Esos han sido, a través de la historia, errores que han amenazado y que han destruido la comunión de la iglesia, y las ovejas han estado, como hasta el día de hoy, muchas ovejas están como ovejas sin pastor, habiendo pastores. Y hoy por hoy, o sea, existe también muchos vientos de doctrina que apartan a los fieles de la verdad única que está en la tradición, en el magisterio, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, ¿no? Por ejemplo, los vientos de doctrinas filosóficas o que existen en la actualidad, cualquier doctrina, ¿no? Como el liberalismo, como el comunismo, muchos católicos están arrastrados por esas doctrinas y engañados. Y claro, estas falsas doctrinas que se muestran como si fueran la verdad y que le traen la salvación al hombre, cuando en el fondo traen la destrucción. Y claro, aunque muchos comulgan, están fuera de la comunión de la iglesia, ¿no? Han sido, por ejemplo, estos vientos de doctrina han sido condenados por la iglesia por muchos papas. Así es, y mire qué importante es que comencemos con esta gran responsabilidad que tienen los obispos. Por ahí alguien ya se adelantó y ha comentado las tres grandes características, ¿no? Enseñar, santificar y gobernar. Vamos a hablar de todo esto, pero hemos decidido partir por el enseñar, porque es de gran importancia. El obispo tiene la responsabilidad de enseñar no su propia doctrina, no su interpretación particular de la Biblia o de la tradición, sino enseñar fielmente lo que la iglesia quiere transmitir a todos los pueblos, que al final es lo que Cristo quiere transmitir, ¿no? Recordemos que el Señor antes, ya lo decían, lo dijo en las Sagradas Escrituras, exactamente en Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿no? Cuando les da esa misión a sus discípulos de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente después de eso les dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y esa responsabilidad es grandísima. Hay que enseñar a que todos los laicos, toda la iglesia en general, guardemos las cosas que Cristo ha enseñado. No la reinterpretación teológica de algún iluminado en el siglo XX, XXI. No. Se trata de enseñar fielmente la doctrina de Cristo y que es de algún modo relativamente sencillo, porque no tiene que redescubrir nada el obispo, tiene que simplemente compartir lo que el magisterio de la iglesia ha venido enseñando durante todos estos siglos. Entonces, tal vez cuando los laicos veamos que haya cierta confusión, que vemos por ahí que algunos pastores, sacerdotes, obispos estén enseñando cosas contradictorias y nos cause confusión, habría que preguntarnos primero, ¿pero quién está enseñando lo que realmente enseña el magisterio de la iglesia? ¿Quién está enseñando lo que realmente enseñó Cristo? Entonces, allí es donde debemos adherir nuestro pensamiento, ¿no? Donde debemos ponernos de ese lado de alguna manera. Claro, tienes mucha razón. Los obispos también, cuando enseñan, están llamados a enseñar en comunión con el romano pontífice. Deben ser, ahora, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados todos como testigos de la verdad divina y católica.
Por eso Ujú. yo siempre cuando hablo de los obispos, siempre se me viene a la cabeza el canon romano, ¿no? Que pide por todos los obispos que son fieles, o sea, pide por los que son fieles a la verdad y promueven la fe católica y apostólica. A mí me encanta siempre decir eso. O sea, se está pidiendo por los que son fieles a la verdad y promueven la fe católica y apostólica. O sea, los fieles, por su parte, cuando el obispo habla, los obispos hablan en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo. Porque está hablando en nombre de Cristo, está siendo fiel a la tradición. O sea, no se está inventando el nosotros y nosotras, el todes, nosotres, ¿no? Simplemente está siendo fiel. No se está inventando cualquier doctrina. O sea, y eso también aplica también para nosotros los sacerdotes. Y entonces los fieles deben adherirse con religioso respeto, dice el Concilio Vaticano II. O sea, es un regalo religioso de la voluntad y de entendimiento de modo de estar adheridos al magisterio auténtico. Es más, aun cuando el Papa, aun cuando no habla es cátedra, es decir, cuando no dice de manera oficial, os anunciamos, os proclamamos, pero está hablando el Papa, hablando del magisterio, está siendo fiel al magisterio de la tradición, nosotros tenemos que adherirnos a lo que dice. De la misma manera los obispos, aunque los obispos no tienen la infalibilidad de la que tiene el Papa, el Santo Padre, pero si están adheridos a él y en unión y en comunión con él y predican y enseñan a sus sacerdotes, a sus diáconos, a sus seminaristas y a todos los bautizados y enseñan en comunión con él, siendo fieles, no se equivocan y están haciendo la voluntad de Dios y están enseñando y están llevando hacia la salvación. El punto es este, que cuando los obispos enseñan en fidelidad, están conduciendo a la salvación a todas las almas que les escuchan. A la salvación o a la condenación cuando Claro, ellos sí, traicionan al Evangelio. claro, si, por ejemplo, cualquier obispo o sacerdote o diácono que traiciona el Evangelio, lo que Cristo ha enseñado, está llevando a la condenación a las almas y se está condenando así. Eso es incluso más grave que cualquier pecado que haya cometido o que yo pueda cometer. Porque mis pecados son míos. Si miento, si robo, si hago lo que sea. Pero si yo uso la sede o el obispo usa su sede o el ambón o la predicación para predicar lo que no es de Cristo, entonces está arrastrando, está llevando a las almas a la condenación y a sí mismo. De la misma manera, cualquier sacerdote o diácono que está enseñando cosas que no son, que está enseñando falsas doctrinas que no vienen de Cristo, que no vienen de la iglesia, claro, está llevando la condenación a las almas. Claro, y un claro ejemplo de esto ya lo hemos mencionado en otros programas. Lo podemos ver en estos días en el caso de ciertos obispos en algunos países que abiertamente dicen vamos a bendecir a las relaciones homosexuales, ¿no? Algo que es una completa traición a lo establecido por el Señor, que es algo que no solamente les condena a ellos, ¿no? Porque yo sé que fácilmente cualquiera podría decir, bueno, pero ya el obispo le responderá a Dios, tú no te preocupes. No, es que no solamente se ve perjudicado el obispo, se ven perjudicadas esas personas homosexuales que en lugar de que alguien les predique el evangelio y les invite a la conversión y a un cambio de vida, lo que están haciendo es mantener a esas personas en ese pecado, mantener a esas personas de espaldas a Cristo. Entonces, ahí es donde se genera un grave problema por la irresponsabilidad de ciertos obispos que vayan ustedes a saber qué razones hay detrás de todo esto, pero al final están evitando decir la verdad de Cristo, y eso es sumamente grave, ¿no? Por otro lado, también se felicita a los buenos obispos que, por ejemplo, en Estados Unidos abiertamente han dicho, no le vamos a dar la comunión a los políticos que están a favor y promueven el aborto, ¿no? Esa es una decisión valiente, que también hay que saber aplaudir, porque gracias a esa decisión no le van a dar la comunión a gente que está a favor de la muerte. Y eso, aunque pueda parecer para algunos un tanto cruel,
es lo mejor que le pueden hacer a estas personas, porque como dice la Escritura, quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Si les dan a estas personas la comunión, las están condenando. Entonces, que los obispos tengan los pantalones para no hacer eso es en realidad hacerles un gran favor. Obviamente no se tiene que quedar ahí. Esas personas, lo ideal sería que se conviertan, que recapaciten, que se den cuenta de que promover el aborto está mal, y todo lo que ustedes y nosotros ya sabemos, pero mientras tanto, los obispos toman una buena decisión al no permitirles eso. Claro, sí tienes mucha razón. Eh, es que el punto central, a mi opinión, es que, y es verdad también creo lo que voy a decir, que ningún obispo tiene la autoridad para cambiar lo que ha dicho Cristo, o sea, Así para es. cambiar otra doctrina. O sea, nadie, o sea, no tienen la autoridad ni la autoridad, ni la potestad, ni la facultad, nada de cambiar la revelación. O sea, no tenemos o sea, ningún obispo tiene la autoridad. Porque ya no sería, ya no estaría como dijiste, como has dicho tú al inicio, ya no estaría enseñando las cosas santas, los bienes del cielo, sino estaría enseñando su propio pensar, sus propias ideas. Entonces no se estaría transmitiendo a Cristo, sino se estaría transmitiendo falsas verdades que no son Cristo, pero se estaría transmitiendo como si fuera verdad, y eso es muy peligroso. Ahora, Así es. por otro lado, es bueno que los fieles lean, se instruyan. Ahora, no es necesario comprar los documentos, las encíclicas, documentos papales, están todos los encuentras en internet, lo puedes ver, leer, instruirte, resumirlos, y te das cuenta cuando, y hay fieles que se dan cuenta cuando un sacerdote dice una herejía, cuando un sacerdote dice cosas que no son de la fe. ¿No? Yo recuerdo una vez no joven, es mayor que yo, me lleva 10 años, pero yo era seminarista. Y dice, hermano, me dijo, no, yo era seminarista, ¿no? Me he ido a confesar con un sacerdote y me ha dicho que la masturbación no es pecado. Y dije, ¿qué? ¿No? O otra persona, ¿no? Yo era antes de ser seminarista y me comentaba, no, yo me he confesado y me ha dicho que está bien que use métodos anticonceptivos, pero no, eso no lo dice el magisterio de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, porque existe la encíclica Humanae Vitae, donde el Papa Pablo VI, iluminado por el Espíritu Santo, dice todo lo contrario. Entonces es necesario también que los fieles, aun cuando duden, pregunten a un sacerdote que sea de confianza, de fiar, pero también puedes encontrar temas en las páginas oficiales del Vaticano, preguntar a otros amigos que son fieles, también laicos que son muy fieles a lo que dice el magisterio, para no ser engañados o no ser por haber recibido una falsa doctrina o algo que la iglesia oficialmente no lo ha dicho. Así es, porque al final eh, enseñándoles correctamente es una forma de allanarles el camino hacia su santificación, ¿no? Y creo que con esto podríamos entrar al siguiente punto, que es la misión de santificar que tiene el obispo. Claro. O sea, el obispo tiene la plenitud del sacramento del orden. O sea, está llamado a administrar la gracia como supremo sacerdote, porque tiene la plenitud de este sacramento. Y sobre todo, ¿cómo santifica un ministro ordenado? Principalmente un obispo. Administrando los sacramentos. Principalmente la Santa Misa, la Eucaristía. O sea, como celebra el obispo, debería celebrar en comunión todo su presbiterio. Todo su presbiterio. En comunión. Todo su presbiterio. Claro, haciendo lo que le corresponde a un sacerdote, ¿no? El sacerdote no se va a poner una mitra y se va a poner el pectoral, el báculo, ¿no? Pero en lo que le corresponde, debería celebrar la liturgia tal cual como lo hizo el obispo, pero el obispo también tiene que ser fiel y celebrarla también tal cual en cuanto a lo que les corresponde, porque hay partes en la liturgia
que les corresponde la liturgia papal y la liturgia episcopal. Bueno, ahí tienen algunas pequeñeces, ¿no? Que solo hay cosas que les corresponden al Papa. Pero tienen que celebrarla con mayor decoro, con mayor amor, con mayor devoción, unción, la Santa Misa. O sea, administrar la gracia. Nosotros recibimos la gracia, que es la acción del Espíritu Santo por medio de los sacramentos, principalmente la Eucaristía, que el mismo obispo celebra, y cuando la celebra, está llamado, o sea, cuando el obispo celebra comunión con todo su presbiterio, y van los fieles a las misas con el obispo en las fiestas principales, sobre todo en las fiestas principales diocesanas, refleja la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia, claro, con el romano pontífice, pero la comunión de la iglesia en este caso, en la iglesia particular, de la diócesis o prelatura, ¿no? O sea, esta iglesia de Cristo, o sea, muestra presente la unión de la iglesia local de los fieles con su pastor, con sus pastores. Ellos, porque muestran ahí en la Santa Misa que son el nuevo pueblo de Dios, llamado por Dios en el Espíritu Santo. Porque son los fieles congregados que han recibido el anuncio del Evangelio de Cristo y celebran el misterio del santo sacrificio del altar. Porque forman parte, ahí se refleja que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Reciben su cuerpo, reciben su sangre y manifiestan la unidad de la iglesia, en este caso la iglesia local. Porque toda la comunidad diocesana está en torno al altar, bajo el sagrado ministerio del obispo. Es necesario que también los fieles estén en comunión con su obispo. Es necesario también que el obispo, bueno, ya en su momento lo diremos, el obispo conozca a sus fieles, conozca a sus sacerdotes, conozca sus necesidades, etc. Ahí se manifiesta el signo de unidad y de caridad del cuerpo místico de Cristo. Se manifiesta la iglesia local, que ahí se muestra la unidad, que lo que es la iglesia, una, santa, católica, apostólica. La unidad de los fieles, están los diáconos, los presbíteros, bajo la cabeza del obispo, que es el sucesor de los apóstoles, que está al frente de una jurisdicción eclesiástica determinada. Entonces también, claro, el obispo, si se celebra como lo manda la Santa Madre Iglesia, como lo dice el ceremonial de obispos, para cada celebración que en las misas estacionales o en las misas de acorde en Semana Santa o por las fiestas de la diócesis, etcétera, etcétera. Si el obispo es fiel, muestra la belleza de la liturgia, ¿no? Muestra el cielo en la tierra. Y los fieles también tienen que conocer a su obispo. A veces no se puede admitir que fieles que vienen a la parroquia no sepan al menos el nombre de su obispo, tienen que saber el nombre de su obispo. Por eso los sacerdotes tienen que llevar a las celebraciones diocesanas a todos sus fieles. Es cierto que es muy difícil que vayan todos los que vienen a la parroquia, pero al menos los que pertenecen a los grupos, movimientos, realidades eclesiales, tienen que asistir a la celebración con su obispo para mostrar la unidad. Y ahí es la ocasión en la que el obispo ejerce su función de santificar, pero también está enseñando. ¿Por qué? Porque los fieles se puede aprovechar de celebrar la celebración del misterio pascual de la Santa Misa, pero también ejerce su función de enseñar por medio de la predicación, a la cual el obispo está llamado a ser fiel a lo que ha recibido. Toda legítima celebración eucarística es dirigida por el obispo, a quien le ha sido confiado el oficio de ofrecer a la divina majestad el culto de la religión cristiana. Así es. Qué importante es mencionar esto de los sacramentos, porque es una gran responsabilidad del obispo proveer los medios para que principalmente no le falte a los fieles, a los sacramentos, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, que en principio solamente puede ser conferido, pero el obispo al ver la necesidad de su iglesia, pues puede delegar a algunos sacerdotes para que le asistan en la distribución de este sacramento, ¿no? Y qué importante también, y aquí sí tal vez voy a tocar
un poquito nada más del contexto actual que estamos viviendo, es que los obispos sean solícitos a los carismas particulares que surgen en su iglesia, que tienen que ver muchos de ellos con respecto a la liturgia, ¿no? Por ejemplo, el Santo Padre ha pedido en su reciente motu propio que aquellas comunidades que ya vienen celebrando la misa tradicional, en el punto 3, el Papa dice que el obispo debe proveerles un delegado, un sacerdote delegado, para que los fieles puedan seguir viviendo esta misa tradicional, ¿no? Entonces, ahí también se ve la función santificadora del obispo, que sea solícito a los requerimientos de una verdadera necesidad pastoral que existe en su diócesis. De esto podríamos hablar muchísimos más. O sea, a mí, por ejemplo, me emociona en las misas crismales ver a todos los sacerdotes reunidos en la misa con el señor obispo, ¿no? En Lima, y creo que en la mayoría de países latinoamericanos ya casi es una costumbre que en esta misa los sacerdotes de toda la diócesis entren en procesión al canto de Pueblo de Reyes, ¿no? de Lucian Days. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, un coro preciosísimo. Ver esta unidad de los pastores con el señor obispo que usted, padre, acaba de mencionar, es una cosa que es un gesto litúrgico, no solamente apropiado para ese día, sino que nos enseña a todos la importancia de estar en comunión con el obispo, la importancia de tener ese acercamiento, la importancia de poder... Sí se escucha, sí se escucha. La importancia de no estar como ovejas sin pastor dentro de la diócesis, sino tener como referencia aquel que nos debe referenciar hacia Cristo. Se escucha un pequeño ruido, padre. Creo que está moviendo el micrófono. Continúa hablando. Sí, sí, sí. Continúa hablando un ratito, estoy acomodando Sí, está bien. Entonces sí, es por eso también oportuno que nosotros debemos no descansar. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Muchísimo mejor, padre. Y ahora No, sí. Sí, que no se me escuchaba, sí. Estaba mencionando, se escuchaba muy bajo. Estaba mencionando sí. que por eso también es importante no descansar en nuestra oración por el obispo, ¿no? Muchas veces está bien que recemos por nuestras necesidades particulares, materiales, espirituales, pero debemos recordar que nuestros pastores también necesitan de nuestra oración, porque muchas veces ellos quieren dirigir de manera apropiada la iglesia, pero a veces es difícil que conozcan todas las realidades que existen en la diócesis. Entonces, saber comprender muchas veces que por más que ellos tengan la buena intención de querernos ayudar a todos, pues muchas veces humanamente es difícil. Entonces, rezar para que ellos gobiernen bien, rezar para que ellos sean fieles a Cristo y para que sepan guiarnos de manera correcta. Sí, es verdad. Esta función de santificar a los obispos. Ahora, también los obispos no solo santifican administrando, o sea, sí, la Santa Misa. Ahora, los obispos tienen que preocuparse para que en las parroquias también se administren lo que de manera fiel los sacerdotes, tanto los párrocos como los vicarios y los diáconos, de manera fiel los sacramentos. O sea, tienen que vigilar que en las parroquias se confiese, que se celebre diariamente la Santa Misa, al menos una misa en las parroquias los días de semana y en diversos horarios los domingos. Porque da mucha pena, da mucha tristeza y vergüenza ajena que en ciertos lugares, diócesis al menos la que conozco en el Perú, hay lugares donde el sacerdote, si no hay intención de misa, no celebra la Santa Misa. Y eso es muy doloroso. Los fieles, a veces de alguna jurisdicción parroquial, no tanto porque no les guste que no celebre cómo celebra el sacerdote, sino porque el día de semana quieren ir entre semana a asistir a misa, confesarse, comulgar, y no encuentra por qué, porque no está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? No, es que no hay intención de misa. Y Cuidado, eso es casi simonía. Sí, Casi, no, casi.
Claro, eso es casi simonía. Yo lo he visto, no lo digo en mi diócesis, lo he visto en otros lugares. Sí. Y eso es delicadísimo. Ahora, por otro lado, así no hay intención de misa, el celebrar la misa diaria a todo sacerdote nos ayuda en la vida espiritual, nos une plenamente a Cristo. O sea, ahora yo digo, o le han enseñado mal o en las clases de liturgia y de derecho canónico se ha quedado dormido. No encuentro otra solución. No encuentro otra solución. O sea, no Pasó con encuentro otra, 11, pasó con no encuentro 11. otra respuesta. O pasó con 11. Pasó con raspando un probatus. Entonces, es necesario también que los obispos velen en ese sentido. ¿Es cierto? El obispo puede hacer su función muy bien, pero también es necesario también. Es bueno, muy bueno, el anterior obispo que estuvo aquí en mi diócesis hizo visita pastoral todo un fin de semana en la parroquia, escuchando los grupos parroquiales, a veces confesando. Yo creo que no puede ser que un obispo también pase 5, 10, 15, 20 años en una diócesis y solo asista a las parroquias solo para administrar la confirmación. Ujú. Al menos una vez en tus 10 o 15 o 20 años tiene que hacer la visita pastoral. Así te demores 3 años en hacer la visita pastoral. Lo primero que tendría que hacer es conocer la diócesis, pero no conoce la diócesis no se conoce la diócesis solo con ir a la parroquia a administrar la confirmación. Al menos una vez un fin de semana y conocer qué grupos hay en la parroquia. Y preguntarle de repente si solo hay un grupo, ¿por qué solo tienes un grupo en la parroquia? ¿Qué es lo que sucede? A ver, porque el obispo también necesita, así como en su función de santificar, tiene que ver enseñar al sacerdote y enseñar y santificar. Las tres están unidas entre sí. Así como el obispo tiene sus consejos, ¿no? De laicos, de sacerdotes, sus vicarios episcopales, su vicario general, o algunos tienen por la jurisdicción, o por la antigüedad, o por la extensión, o por el exceso de trabajo, tienen sus obispos auxiliares. Tiene su organización, no solo administrativa, sino también para santificar, ¿no? Sino también para ver toda la realidad que tienen sus diócesis. También normalmente hay vicarios episcopales que se encargan no tanto de estar detrás de los sacerdotes, sino de ver cómo está ejerciendo también sus funciones como sacerdotes de santificar, enseñar y regir y gobernar dentro de sus parroquias, de los párrocos. Entonces, estas cosas también se tienen que ver. ¿Qué es lo que está haciendo el párroco en la parroquia? Los vicarios. Están santificando, están celebrando la misa, están confesando. Hay en las parroquias, por ejemplo, consejos parroquiales, consejos económicos, hay grupo de jóvenes. El futuro, ahí ves si el sacerdote está trabajando. Hay futuro de la iglesia, es decir, hay grupos de jóvenes en las parroquias. Hay exposición al Santísimo, hay hora santa. Ujú. De esa manera se ve, tiene que velar los obispos para que los mismos sacerdotes, que son los que que somos los que colaboramos con el obispo, se tiene que ver de que se está santificando, ¿no? O sea, no puede ser que en una parroquia no haya, por ejemplo, exposición al Santísimo, o al menos una vez al mes, de repente, ¿no? De 12 al día, si no se puede, si no tienes los suficientes fieles, porque la jurisdicción es muy pequeña, al menos 12 horas, o 3 horas, o 4 horas, una vez al mes. Los fieles también necesitan, si ven la parroquia cerrada todos los días y Ujú. solo la abren los domingos, entonces es necesario también en la función de santificar, así como enseñan los sacerdotes, los obispos, así como santifican con los sacramentos, también tienen que velar para que también los fieles vayan a confesarse. No puede ser que los fieles vengan de otras jurisdicciones parroquiales a una parroquia porque en tal parroquia no abren, por ejemplo, en este tiempo, porque el cura tiene miedo de contagiarse. Ya en último Sí, caso sí, te sí. pones para que parezcas Power Ranger, se ponen el protector facial y se puede confesar, se escucha muy bien de Ujú. costado, ¿no? O qué sé yo, algunos sacerdotes han fabricado como un confesionario especialmente en tiempo de pandemia con madera y han puesto una placa gruesa de vidrio o no sé, transparente y se escucha
para poder confesar. Si se quiere hacer, se hace. Incluso ya, si no tienes medios, si la parroquia no tiene medios, tus 2 metros, 3 metros al aire libre. O sea, no se pueden quedar los fieles sin confesarse. Y eso también lo tienen que velar los obispos. ¿En qué parroquias están confesando? ¿En qué parroquias no? ¿No? Y de repente, si los curas más ya de mayor edad no pueden en este tiempo, por ejemplo, ir a los hospitales, para eso toman los curas jóvenes. Claro. Eso también, de esa manera se santifican. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, si el sacerdote va y le da de comer, le da una canasta en este tiempo a los que tienen hambre, es cierto que es importante, pero el pueblo de Dios más se acuerda y está más grabado y se graba en su corazón y hace que se acerquen a Dios cuando el sacerdote arriesga su vida por su familiar que está a punto de morir. Eso se le queda grabado en lo más profundo del corazón. Eso es importantísimo. O sea, los obispos se tienen que preocupar también por eso. Sí. De que sus sacerdotes, o sea, tienen que arrear a sus sacerdotes. Al final, este tema del acercamiento entre los pastores y el pueblo, aunque para muchos pueda parecer un tema un tanto tangencial u opcional, es bien importante. Mientras usted comentaba esto, por ejemplo, de lo bueno que es que los obispos hagan visitas pastorales, se me vino a la mente dos anécdotas. Hace algunos años yo tenía un amigo sacerdote en una diócesis vecina, bueno, el sacerdote falleció, y tuve la oportunidad de ir al sepelio de este sacerdote, ¿no? Y luego a estar ahí en el cementerio durante su entierro. Y ahí estaba el señor obispo, y se notaba primero la cercanía del obispo con sus sacerdotes, porque por primera vez en mi vida yo vi a un obispo llorando la muerte de unos de sus sacerdotes. Y eso a mí me voló la cabeza, porque era algo que nunca imaginé ver. Ver de verdaderamente la tristeza de como que un padre que pierde a su hijo, ¿no? Esa cercanía, y verlo ahí luego al obispo cercano con los demás fieles laicos católicos que asistimos al sepelio, se podía conversar con él, había acercamiento, cordialidad, familiaridad, era una cosa que a uno lo hacía sentir, a uno le daba esa sensación de más pertenencia a su iglesia, ¿no? Y también se me vino a la mente otro momento que tuve, es que yo antes vivía en Jesús María y me iba a trabajar manejando bicicleta de Jesús María a San Isidro, es más o menos media hora en bicicleta. Claro, Y, claro. y recuerdo perfectamente uno de estos días que yo estaba yendo en bicicleta de Jesús María a San Isidro, y en el camino me encuentro con el cardenal Cipriani, cuando todavía era obispo de Lima. Estaba saliendo de un tambo más o menos como un Oxxo, para los que no son peruanos. Estaba saliendo de un tambo con una bolsa de paga en su mano. Entonces, uy, es el cardenal. Es el cardenal. Entonces, yo me paro un rato con la bicicleta, lo saludo, señor cardenal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿no? Y el cardenal, que se le veía que estaba apurado, en ese momento se detuvo, me saludó, se tomó el trabajo, ¿no? Bueno, ahí el apurado era yo, porque ya estaba llegando tarde al trabajo y me tuve que despedir súper rápido. Pero esos 15 segundos de cercanía, de estar ahí hablando ya ni siquiera con un obispo, un cardenal, ¿no? Un par de segundos en la calle, fue un regalo muy valioso, creo yo, una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, esa cercanía, ese detalle de cordialidad que puedan tener los pastores con los fieles es una experiencia que a cualquier laico lo marca y de algún momento lo incentiva más en su fe católica. Sí. A mí me ha pasado lo mismo que a mí de dos maneras distintas. Sí, he visto yo a obispos caminar por la calle, comprando, etcétera, etcétera, y normal. Yo sé que el cardenal Cipriani, no he tenido cercanía con él, pero sí conozco que en ese tiempo en su tiempo eran algunos que eran seminaristas y ahora son sacerdotes. Sí, dice que él salía en bicicleta desde su casa hasta el seminario. Sí, y claro, ¿no? Nadie lo reconocía y salía en bicicleta y se iba hasta el seminario. A veces a algunos se le cruzaba y alguno lo veía y bien. Sí, bueno, en algún momento como acólito me lo crucé en esta casa
Misioneras de la Caridad de Calcuta, Claro. en La Victoria, me lo crucé, ¿no? Y me hizo una broma que no voy a decir, pues si no, al interno me van a vacilar duro. Sí. Pero también me tocó otro obispo que no voy a decir su nombre, que en paz descanse, que cuando le dije, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Soy seminarista. Decía, seminarista, ¿de dónde? Del Callao. Me votó. Me votó. Bueno, que en paz descanse ese obispo, espero que esté en el cielo. Ojalá esté en el Pero, cielo. sí. Sí, sí, Bien. bueno, sí. Ahora pasamos al... Sí, al dime, te tema escucho. de, ya no sé a dónde nos estamos yendo. Gobernar, Regir. sí, sí. Gobernar o Regir o regir a la gobernar. Sí. iglesia, sí. O sea, los obispos son vicarios legados de Cristo, ¿no? Y en las iglesias particulares a las cuales han sido encomendadas. Tienen sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos. Ellos tienen autoridad y potestad sacra, porque usan únicamente para edificar, o sea, ellos están llamados a edificar a la grey y anunciarles, edificar a la grey en la verdad y en la santidad. Es por eso que digo que estas tres oficios o funciones están unidos entre sí. Y tienen en cuenta que es la mayor, para hacer, es mayor, lo mayor que se ha de hacer, como a los menores, tanto a los que tienen más tiempo en la iglesia, como a los que tienen menos tiempo, están llamados ellos a servir. O sea, ¿cómo ejerce su función de regir o gobernar? Sirviendo, haciéndose los últimos. O sea, no, aquí se hace lo que yo digo, no. O sea, habemos algunos sacerdotes que se nos sale a veces aquí como yo soy el sacerdote, se hace lo que yo digo. Como yo soy el obispo, se hace lo que yo digo, no. Su función es servir. Es cierto que gobiernan, están llamados a gobernar, a mandar a sacerdotes, etcétera, etcétera. Hoy te corresponde ir a tal parroquia, vas a tener esta función, vas a ir al hospital, ahora te toca, vas a ir de formador o del seminario o de director espiritual de las religiosas o de las monjas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que tiene que hacer es servir. Pero también antes de cambiar tiene que ver las posibilidades. Para cambiar y tener tino para hacer esto, tiene que conocer primero a su clero. El obispo tiene que, antes de hacer cambios y distintas cosas, el obispo tiene que conocer a su clero. Ahora, esta potestad que personalmente la ejercen en nombre de Cristo, porque es ordinaria, es inmediata. Y ellos tienen y está regulado por la suprema autoridad de la Iglesia, que es el Santo Padre. Todas las funciones que tiene el obispo. A ellos se le confía el oficio pastoral, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas. O sea, ¿cómo sabemos que un obispo está teniendo un cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas? Primero tiene que conocer a su clero, porque si él conoce a su clero y sabe cómo está trabajando su clero en sus parroquias, quiere decir que sus ovejas están siendo cuidadas por sus colaboradores. De esta manera ejercen su potestad propia, como jefes del pueblo que gobiernan. Ahora, esta potestad de los obispos nunca es anulada por la potestad suprema, es decir, por el Papa, sino que al contrario es afirmada, robustecida y defendida. Ahora, el obispo es enviado por el obispo, enviado por el Padre, está enviado a gobernar las familias. Tiene que tener siempre los ojos del buen pastor, que vino no a ser servido, sino a servir. Por eso que es muy cansado para muchos. Se ve a veces los que se envejecen más rápido cuando dan la vida son los obispos. Los que se enferman más a veces cuando dan la vida son los mismos obispos, porque están dando la vida por sus ovejas, porque están trabajando por sus ovejas, porque se están preocupando por su formación. Es muy importante hoy por hoy, ante todos los vientos. Ahora es muy fácil encontrarte con cualquier viento de doctrina por las redes sociales, por internet, por televisión. Entonces los obispos se tienen que preocupar 100 veces más que hace 100 años, ahora por instruir, por enseñar, por santificar a sus fieles. Sobre todo por enseñarles, por instruirles, por enseñarles la doctrina. Porque los obispos son hombres tomados de entre los hombres, con sus flaquezas, con sus fragilidades. Y ahora ya decía en su momento el Papa Benedicto XVI, ahora, bueno, emérito,
que existe mucha ignorancia religiosa. Mucha ignorancia religiosa. Y no solo de entre los fieles, sino también dentro del clero. Entonces es necesario que los obispos se preocupen por la formación permanente de sus presbíteros, de sus sacerdotes, de sus diáconos, para que también sepamos vivir en la unidad con Él, en la unidad con el Santo Padre y siendo fieles a Cristo. Para que a su vez los presbíteros y los diáconos, nosotros que somos colaboradores de ellos, podamos alimentar con buenos pastos a los fieles, a quienes ellos nos exhortan a cooperar con ellos animosamente, consciente de que también nosotros, con las funciones que se nos ha otorgado, que tenemos, estamos llamados a trabajar con ellos en oración, en la predicación y en la caridad, dispuestos a evangelizar al pueblo de Dios y la misión que ellos nos han encomendado. Es por eso que hay que exhortar a los fieles a la actividad también apostólica y misionera, porque si no les instruimos, si no se les forma a los fieles, si no se les anuncia el evangelio, si no se les da la palabra de Dios, la tradición, el magisterio, si no se les administra los sacramentos, va a ser difícil de que un laico, de un seglar, pueda anunciar el evangelio con su vida en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en su barrio, en el distrito, o donde viva, o donde se desempeñe. Pues por eso que los fieles deben estar unidos a los obispos. Y de eso nos tenemos que encargar nosotros los sacerdotes. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que un sacerdote no ha sido fiel a lo que le ha enseñado el obispo? No ha hecho la voluntad de Dios. Cuando el obispo lo quiere cambiar y hace la revolución en la parroquia. Me quieren cambiar. No tienen, y hay gente, yo lo he visto. Y los mismos fieles dicen, no, el obispo, mira, el obispo no tiene autoridad para cambiarlo. ¿Cómo que no tiene autoridad para cambiarlo? Sí, porque tiene 8, 10, 15 años aquí. El obispo tiene autoridad para cambiarlo, cuando lo vea necesario. Claro, tampoco lo va a cambiar a los 6 meses, al año, cada 2 años, porque al obispo se le ocurre cambiar cada 2 años, 3 años o medio año, para que no se instalen. No, o sea, el pueblo necesita un trabajo largo, sobre todo con los párrocos, porque a veces es muy chocante que los obispos se les ocurre cambiar cada 2, 3 años o una vez al año a los párrocos, o no hacen párrocos, sino hacen administradores parroquiales, y madre mía, qué desastres son esas parroquias, cuándo avanzan, cuándo hay un proceso, cuándo se ven los frutos de un párroco en una parroquia. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque no hay un proceso de evangelización. El pueblo no se acostumbra porque cada cierto tiempo le cambian de cabeza, le cambian de párroco. A no ser que por motivos graves, ¿no? Puede ser que lo cambió el año porque estuvo un año y se enfermó porque tiene problemas de salud, porque estar cerca al mar o estar cerca a los cerros le hace daño. Bueno, eso se entiende. Pero constantemente los obispos tienen que velar por el bien de sus fieles, no por lo que a él le parece o por sus pensamientos o ideologías. Porque antiguamente, antes del concilio, ¿cómo se hacía? Los párrocos iban y se quedaban para toda la vida, a no ser que sea una causa muy grave. De eso también se tienen que preocupar los obispos. Es por eso que es muy difícil ser obispo. Que Dios los ayude y los ampare a los obispos, ¿no? Porque, ahora, para hacer todo lo que estamos diciendo, hay algo que tiene que hacer el obispo siempre. Como todo sacerdote, todo diácono y todo fiel. Estar de rodillas ante el Santísimo. Que lo dice el documento de la Lumen Gentium, pero lo digo con mis propias palabras. Doblar las rodillas ante el Señor, que es el Señor que le da las fuerzas, la sabiduría, el celo apostólico y la fidelidad a Cristo. Así como todos los fieles están llamados a confesarse y vivir los sacramentos diariamente, el obispo también, como todos los sacerdotes, todos los ministros ordenados, cuando nos hemos ordenado, hemos dicho que tenemos que ser fieles. Lo primero, rezar la liturgia de las horas, estar frente al Santísimo, celebrar la Santa Misa, vivir en la castidad, pero tenemos que rezar frente al Señor, estar diario frente al Santísimo, orando. Si no tenemos profundidad dentro de nosotros, si no tenemos vida eterna, si no tenemos bien el Espíritu, ¿qué tipo de homilía podemos dar?
puede dar un obispo, puede dar un sacerdote, puede dar un diácono. La vida espiritual de un ministro ordenado, de un obispo, de un sacerdote, de un diácono, se ve primero si lee y otro si reza. Y a veces mucha gente no necesariamente van a misa a su parroquia, no porque no encuentran primero, porque no se celebra dignamente la Santa Misa. Y dos, porque la predicación no habla sobre la palabra, sobre la liturgia, sobre la tradición, sobre el magisterio. No cita a los santos, no cita a los santos padres, sino sus ideas, sus elucubraciones mentales. Entonces, el problema no es que los fieles sean caprichosos, sino que los fieles, los seglares, los laicos, quieren buenos pastos, quieren ser bien alimentados. Es cierto que sí, recibes el cuerpo de Cristo, pero en una liturgia, una celebración del misterio pascual de Cristo, el santo sacrificio del altar bien celebrado, con los ornamentos limpios, dignos, así sean los más sencillos, pero limpios y dignos. Un mantel bien puesto, el templo bien limpio, bien ordenado, con la lectura, los lectores bien preparados. Entonces los fieles quieren eso, porque quieren vivir lo que es la Santa Misa, el cielo en la tierra. Y eso se tienen que encargar los obispos que se den en todas sus parroquias, en su diócesis. Santificar, enseñar y regir. Así como ellos tienen esas funciones, y tienen que velar también para que nosotros, los sacerdotes, estemos ejerciendo esa función, que es importante. Así es, un poco esto de la función de gobernar del obispo me hace recordar un poco a mi posición, ¿no? Como esposo, de gobernar correctamente la casa, ¿no? Muchos se escandalizan con esta frase que San Pablo le dice en la carta a los Efesios a las mujeres que estén sometidas a sus esposos, ¿no? Y esto leído en este contexto tan moderno es como que, qué machista la Biblia, ¿no? Pero luego de San Pablo decirle a las mujeres que estén sometidas a sus esposos, a los esposos le dicen, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y en ese amar de Cristo a la iglesia no es un amar autoritario, no es un amar que somete injustamente a la mujer, sino un verdadero amor venido de Dios, ¿no? Del mismo modo, a mí me parece que debe ser el amor y el gobierno que debe tener los obispos dentro de sus diócesis, ¿no? El amor de Cristo. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues siendo verdaderamente un hombre de oración, verdaderamente un hombre fiel a las enseñanzas del Señor y del magisterio de la Iglesia. Solamente de ese modo se puede ejercer una correcta función dentro de una diócesis. Al final todos le vamos a tener que responder a Dios por cómo hemos respondido en esta vida de acuerdo a las funciones que Él nos ha delegado. Padre, esposo, sacerdote, catequista, diácono, obispo, cardenal, papa. Y hay que saber hacerlo. Y eso solamente, las funciones que nos da el Señor solamente las podemos llevar a cabo cuando lo hacemos al modo del Señor. No hay otra forma de hacerlo. Sí. Bueno, ya para terminar, ya estamos acabando prácticamente, voy a terminar con la catequesis del Papa Benedicto XVI el año 2010. Justo en el domingo, el 16º domingo del tiempo ordinario. Ahora que el evangelio de mañana se va a hablar sobre están como ovejas sin pastor. Solo voy a coger un extracto, no todo porque... Por tanto, el sacerdote no enseña ideas propias, una filosofía que él mismo se ha inventado, Benedicto XVI, encontrado o que le gusta. El sacerdote, también aplica esto para el obispo, no habla por sí mismo, no habla para sí mismo, para crearse admiradores o un partido propio. No dice cosas propias, invenciones propias, sino que en la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es Cristo mismo, porque no hay muchas verdades, la verdad no es relativa, si no es una, si no fuera verdad, su palabra, su modo de vivir y de ir adelante,
para el sacerdote vale lo que Cristo dijo de sí mismo. ¿Y qué? Mira, si Cristo dijo esto, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? Mi doctrina no es mía. Juan capítulo 7, versículo 16. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo no se propone a sí mismo, sino que como hijo es la voz, es la palabra del Padre. Si Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice que su doctrina no es de él, sino del Padre, ¿quiénes somos nosotros, ministros ordenados pecadores, para cambiar la doctrina? También el sacerdote siempre debe hablar y actuar así. Mi doctrina no es mía, no propago mis ideas o lo que me gusta, sino que soy la boca y el corazón de Cristo. Y lo hago presente y hago presente esta doctrina única y común que ha creado a la Iglesia Universal y que crea vida eterna. Ahora, es una pregunta para todos los ministros ordenados en la obispos, sacerdotes y diáconos. Soy la boca y el corazón de Cristo. Yo estoy seguro que cuando hablo sobre la tradición, el magisterio de la Sagrada Escritura y soy fiel, soy la boca y el corazón de Cristo. Ahora, para todos nosotros, cuando nosotros decimos nuestras ideas, ¿estamos siendo la boca y el corazón de Cristo? ¿Estamos ejerciendo la doctrina única y común para el bien común, para la salvación de las almas? ¿O no? Eso deberíamos preguntarnos siempre. Y con eso terminamos el programa. Excelente, padre, excelente. Magnífica manera de terminar con esas sabias palabras de Benedicto XVI. Y bueno, amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este programa. Gracias a todos los que están ahí participando con sus preguntas, con sus comentarios. Siempre se agradece que puedan sumarse a este programa Caritas in Veritate, como ya lo saben, todos los sábados a las 10 de la noche, hora Perú. De ahí más o menos saquen su diferencia horaria de acuerdo a dónde estén ustedes. Así que, ¿Hacemos una oración? Sí, terminamos Sí. con una oración y bendición final. Rezamos por nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Carmen, que el día de ayer ha sido en mi diócesis solemnidad porque es la copatrona de la diócesis y en el mundo entero, y bueno, para los carmelitas solemnidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bien, que tengan un buen domingo. Cuídense. Excelente. Chao.